Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos siempre, por habernos acompañado durante estas 6 décadas. Por acompañarnos, pero sobre todo por la confianza que depositan en nosotros cada vez que compran uno de nuestros libros, cada vez que asisten a nuestras actividades en las regiones, cada vez que participan de nuestras mesas verdes. Muchas gracias por estar esta tarde, estos fríos y aciagos días. Esperamos tener unos 3 días de trabajo que nos permitan no solamente ahondar en los problemas de nuestro país y de los países de América Latina, sino también vislumbrar algunas salidas, encontrarnos, conversar y formar una comunidad. En el año 1989, el IEP cumplió 25 años de fundación y para conmemorar ese aniversario organizamos el seminario Estrategias para la Democracia, Perú y América Latina. Han pasado más de 35 años, muchos más de los que llevamos, Carolina, en el IEP. Y buscábamos en ese seminario plantear una discusión entre académicos y políticos sobre cómo salir de los autoritarismos y enrumbar Latinoamérica hacia la democracia. Fue una ocasión muy especial, porque el optimismo de una institución joven precedía además un optimismo generalizado. Este optimismo además impregnaba a la reflexión académica. Habíamos visto la luz al final del túnel. Estaban terminando las dictaduras militares y se abría una temporada de transiciones en el mundo entero. Ese ciclo, lamentablemente, ha terminado. Hoy el IEP cumple 60 años de fundación y era ineludible que organizáramos este seminario. Democracias bajo asedio, las incertidumbres del nuevo ciclo en Perú y América Latina. Mucho discutimos el año pasado sobre cómo íbamos a conmemorar los 60 aniversarios del IEP. Felizmente, somos una institución donde varias generaciones formamos una comunidad. Quiero agradecer especialmente a Marisa Remí, quien lideró esta discusión junto con Efraín González de Olarte y permitió que muchos de nosotros, y sobre todo la nueva generación de investigadores, elaborara este programa. Son varios los componentes que forman este asedio a la democracia. El avance de las posiciones autoritarias, el desvanecimiento del afán organizativo de nuestra sociedad, la limitada agencia de la sociedad civil de la que somos parte y la ilegitimidad de los liderazgos políticos. En las últimas décadas, en nuestro país hemos vivido un ciclo de crecimiento que permitió la implementación de ciertas políticas públicas para incluir a sectores desfavorecidos a la vida económica, social y política. A pesar de ello, nuestra democracia sigue teniendo serios problemas y no ha logrado consolidarse. Estamos ahora en un camino de retorno al autoritarismo, agravado por la ilegalidad que han penetrado en nuestra política. A diferencia de ayer, ahora carecemos de partidos políticos representativos. La política se ha fragmentado en medio centenar de supuestos partidos que en realidad son grupos de interés integrados por camarillas de parientes y amigos. Peor aún, tampoco mantienen protagonismo las organizaciones sociales de base, que ayer fueron vistas como un activo social crucial. La situación es más complicada, pero el objetivo es el mismo: defender la democracia y derrotar la deriva autoritaria. Ese es el tema que nos convoca hoy. La convocatoria a dialogar sobre el modelo económico imperante en estos últimos 35 años y en qué medida su carácter ha sido excluyente y sus efectos han provocado la atomización de la sociedad. Asimismo, queremos conocer por qué las políticas públicas no han logrado contrarrestar y equilibrar la relación entre la sociedad y la economía. Como vemos, el deterioro del Estado es un ingrediente principal. La corrupción lo ha penetrado a tal grado que se han venido abajo y es inefectivo e impotente.
Así, sus políticas profundizan las desigualdades en vez de atenuarlas, y las normas que emanan del Congreso permiten el avance de las mafias y las estructuras delictivas. Por su parte, la persistencia de la pobreza y la precariedad del trabajo han desprestigiado la democracia ante las mayorías. Sabemos que es un asunto global y que no es puramente peruano, ni siquiera latinoamericano. Pero queremos conocer nuestra especificidad, porque el Perú parece un caso crítico de desplome institucional. Ante esta situación que hemos denominado asedio a la democracia, tenemos la obligación de reflexionar y, sobre todo, cumplir con nuestra responsabilidad. Nosotros, el IEP, el colectivo de investigadores que conformamos esta institución, somos parte de la sociedad civil y de la academia, y hemos perdido agencia ante la crisis nacional. Como parte de este retroceso colectivo, se han debilitado nuestra capacidad para servir de puente entre los diversos actores de la sociedad peruana. Superar el asedio a la democracia es una responsabilidad compartida. Quienes creemos en ella firmemente, tenemos que realizar un esfuerzo serio y persistente para salir adelante del peligroso trance de hoy. Además de tareas urgentes, tenemos también que mirar más lejos. La misión del IEP es pensar en forma panorámica el país, pugnando por la construcción de una democracia social, incluyente, libre y feliz, como dice nuestro escudo nacional. Muchas gracias. Y ahora damos inicio a la primera conferencia de hoy, que estará moderada por Carolina Trivelli, nuestra exdirectora y nuestro invitado especial. Gracias. Gracias, Natalia. Bienvenidos todos y todas. Realmente un gusto poder abrir este seminario, abrir las celebraciones formales de los 60 años del IEP. No solo mi casa, sino, como dice Natalia, donde ella y yo nos hemos formado, vinimos acá bien jovencitas. Este seminario internacional, como decía Natalia, Democracias bajo asedio, las incertidumbres del nuevo siglo en Perú y América Latina, es como la actividad emblemática de la celebración de los 60 años. Y esta conferencia inicial se enmarca en el tema del día, que se ha titulado Efectos del Consenso de Washington en el Desarrollo y la Democracia. La conferencia magistral de hoy, El futuro del neoliberalismo, el impacto de las decisiones económicas en la democracia, estará a cargo de José Antonio Campo, ¿no?, que enmarcará lo que discutiremos en las mesas que siguen. José Antonio Campo, a quien agradecemos infinitamente que haya aceptado acompañarnos en esta sesión, es colombiano, ha sido ministro de Agricultura y de Hacienda, recientemente también de Hacienda, en el gobierno colombiano, es doctor en Economía de la Universidad de Yale, es actualmente profesor de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia. Yo he trabajado algunas cosas con José Antonio porque es un gran agrarista, además de un gran macroeconomista. Adelante, José Antonio, bienvenido. Bueno, quiero agradecer muy especialmente esta invitación a Natalia Carolina para acompañarlos en esta celebración de los 60 años. ¿Las dos o qué? Dos. Ah. Entonces pasemos esto para acá. De los 60 años del Instituto de Estudios Peruanos. Y quiero entonces enmarcar ese tema, aunque veo que muchos de los temas son políticos, digamos. Yo a veces escribo sobre política, pero generalmente enseño economía. Entonces voy a hacer una presentación que es de cómo veo yo que han sido los procesos económicos y sociales de América Latina después de las reformas del mercado. Eso que ahí, digamos, se llama el neoliberalismo, el consenso de Washington. Pero bueno, en fin. Digo aquí cómo...
Ok. No, aquí está. Entonces, le he titulado La crisis latinoamericana exige una nueva agenda de desarrollo. Voy a comenzar con un poco las tendencias, los resultados económicos de las reformas de mercado, después va a haber resultados sociales de la agenda del mercado y terminar con una agenda de lo que yo creo que deben ser la orientación de la política económica y social hacia adelante. Entonces, en esa primera parte, quiero primero dar como unas tendencias de largo plazo y después concentrarme un poco más en algunos aspectos del siglo XXI. En fin, entonces, comienzo con esta afirmación, que la gran paradoja de las reformas de mercado es que tenemos una integración más o menos exitosa en la economía mundial, pero con crecimiento lento e inestable. O sea, recomendación, digamos, de los grandes defensores de las reformas del consenso de Washington neoliberales de que integrarnos a la economía mundial nos iba a dar un mayor crecimiento económico, no ha resultado ser cierto. Hay unos casos exitosos, ahí mencionó Chile en los 90, Perú y Panamá en los 2000, lo que en ese momento se llamó el milagro chileno, uno puede llamar el milagro peruano, que se acabaron ambos. Y tenemos dos casos, digamos que son Costa Rica y la República Dominicana, o sea, dos países pequeños que también han tenido un desempeño positivo. Ahora, como resultado de este lento dinamismo hemos perdido participación en la economía mundial, especialmente en comparación con Asia en desarrollo, digamos Asia Oriental, pero ahora también la India, digamos que es de hecho la economía más dinámica, una de las economías más dinámicas del mundo. Incluso debo decir, hemos crecido menos que África al sur de Sahara. O sea, la situación, somos la región del mundo de desarrollo menos dinámica del mundo. Eso es y, digamos, algunos elementos de esos son lo que se llama la desindustrialización prematura, o la desindustrialización pues, que hemos tenido en casi todos los países latinoamericanos, hay muy pocas excepciones, pero que se llama prematura porque, digamos, la desindustrialización tiende a acontecer en niveles de ingreso alto de los países. Aquí comenzamos a desindustrializarnos a niveles de ingreso medio, entonces por eso se le llama prematura. Y el aumento de la participación de las exportaciones de productos básicos, que es la otra tendencia que, digamos, como veremos, revertió o frenó una tendencia a la diversificación exportadora que tenía América Latina, yo diría, desde los años 60. Y el mayor éxito, con algunas excepciones, es la reducción estable de la inflación. Digamos, las excepciones son claramente Argentina y Venezuela. Aquí estamos precisamente el aumento de la participación en el comercio internacional de América Latina. Digamos, incluso si uno lo ve históricamente, este proceso había comenzado antes, tiene periodo en que se frena, pero en general, digamos, es una tendencia positiva. Vamos a ver incluso más adelante que incluso a América Latina le ha ido mejor en el comercio internacional que el promedio mundial. Y esto es la inversión extranjera directa, o sea, los flujos de inversión extranjera directa comienzan a entrar en forma bastante copiosa desde mediados de los años 90 y se han mantenido pues, altos. Obviamente, abajo está el pago de dividendos al exterior, que reduce el efecto neto, pero de todas maneras la inversión extranjera directa, que en América Latina era menos del 1% del Producto Interno Bruto de la región, ha estado en torno a 3% del Producto Interno Bruto. Y digamos, en materia de flujos financieros, pues han seguido siendo volátiles, pero con América Latina tiene acceso y lo que uno puede decir es que las crisis son cada día más suaves. Ustedes ven en la primera roja de abajo la transferencia de recursos durante la crisis de la deuda, después la crisis de fin de siglo, la crisis asiática, digamos, de fin de siglo, y después la última, que es la crisis del COVID, ¿no es cierto? Digamos, ven que cada día las crisis son más suaves, digamos, entonces, digamos, también la integración a las corrientes financieras mundiales ha tenido relativo éxito.
Sin embargo, en crecimiento, pues el resultado es bastante negativo. Aquí tenemos los datos de el crecimiento promedio de América Latina desde 1990 ha sido 2.5% por año. Es menos de la mitad del que tuvimos en esa época que todos los reformadores consideraron que había sido mala, que con otros personas hemos venido a llamar la industrialización dirigida por el Estado, porque gente se llama la sustitución de importaciones, pero había mucho más que sustitución de importación. Había una gran diversificación exportadora que se inició en los años 60, entre otras cosas. Entonces, por eso con algunos otros en el proyecto de historia decimos llamarlo la industrialización dirigida por el Estado, como la característica del periodo. Bueno, ahí crecimos 5.6% por año y ahora 2.5%. Abajo pongo el promedio simple porque las economías pequeñas le fue peor en la etapa anterior y mejor en la reciente. Ese pues, el caso pues, de República Dominicana o Panamá son algunos de los ejemplos de eso. Pero digamos, en todo caso, no solamente digamos, crecemos menos, sino que la desviación estándar, o sea, la volatilidad del crecimiento es mayor, de tal manera que eso se llama el coeficiente de variación estadística, es 4 veces más alto de lo que fue en la etapa anterior. Y aquí está un poco la historia por países, en fin, aquí yo hice la clasificación de mejor a peor, o sea, aquí en términos del periodo reciente versus el periodo anterior. Entonces, ahí tenemos a Chile, que en promedio ha crecido más que en el periodo anterior, lo mismo que Uruguay y Bolivia, pero digamos, debo decir, en todos esos casos ya el crecimiento se desaceleró, o sea que no hay, y después está Perú, digamos, mi país está ahí por la mitad, un poquitico por debajo de la mitad de Colombia, pero en fin, y vemos abajo de América Latina precisamente esa reducción del 5,6 al 2,5% de crecimiento en la parte de abajo. Como ven, los peores casos son de hecho Brasil y México. Son los peores casos en términos de desaceleración del crecimiento económico en relación con el periodo previo. Aquí la participación en la economía mundial, aquí pues hay dos estimaciones, una del Angus Maddison, que es una histórica, y después la ONU a precios de mercado. Ustedes ven ahí pues, que el pico digamos, de participación en la economía mundial se dio a fines de los años 70 y después hay una caída durante la crisis de la deuda, pero después también una tendencia a la caída. Y ustedes ven al final la caída ha sido pronunciada y precisamente me voy a referir a eso porque yo he venido a llamarlo la segunda década perdida de América Latina. ¿Okay? Y aquí está dos de los factores que ya mencioné. Esta es la desindustrialización de América Latina. Ahí ve el aumento importante de la participación de las manufacturas en la economía latinoamericana en la época de industrialización, con un pico a mediados de los años 70, y después viene la caída virtualmente continua de la participación de las manufacturas, o sea, la desindustrialización prematura de América Latina. Y esta es la historia de la reprimarización exportadora. Ahí vemos que, digamos, si ustedes ven desde ese comienza en los años 80, en realidad si uno lo hiciera comienza a mediados de los años 60, digamos las manufacturas que están ahí en azules venían aumentando la participación en las exportaciones latinoamericanas a costa de los bienes primarios y las manufacturas basadas en recursos naturales que son el amarillo y el rojo y el amarillo, y después digamos ese proceso se frena al final del siglo y tenemos una tendencia más bien al aumento nuevamente de las exportaciones de recursos naturales. Arriba, dicho sea de paso, está lo que eran las manufacturas con alta tecnología. Ustedes ven que también venían aumentando y ahora también se tienden a reducir. O sea que digamos, la estructura exportadora, digamos, nos hemos vuelto, y esto como diré más adelante con respecto al caso de China, yo digo que es una estructura decimonónica. O sea, exportamos productos naturales e importamos manufacturas. O sea, como hacíamos en el siglo XIX con los europeos. Esa es una curiosidad, digamos, de la estructura comercial de América Latina. Y este, pues, es el aspecto positivo, que es la reducción de la inflación. O sea, bueno, el comercio también es positivo, la reducción de la inflación también es positiva. Ahí vemos digamos, aquí además lo pongo como mediana para
no como media, porque las medias están muy afectadas por las hiperinflaciones. Entonces yo, para evitar el efecto de la hiperinflación en la gráfica, decidí que hacerlo con la mediana de la inflación latinoamericana. Ustedes ven que había ese aumento que comenzó pues, lentamente en los años 70 con los choques petroleros, pero después se aceleró durante la crisis de la deuda por todos esos ajustes cambiarios, etcétera, que hubo en América Latina, y después viene la caída ya en los años 90, y ahí nos hemos mantenido relativamente abajo, digamos, en materia de inflación, obviamente con este aumento reciente que está debido, pues, que es debido a la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, en esa segunda parte, entonces, veamos en el siglo XXI cuáles son las tendencias, y comienzo diciendo que en realidad hay tres periodos muy diferentes de la historia económica latinoamericana en materia desde el comienzo del siglo, o sea, estamos después de la crisis asiática. Pues la crisis asiática comenzó en Asia, pero después aquí, sobre todo, golpeó mucho, sobre todo a Brasil y a Argentina. Entonces, digamos, por eso 2002, 2003 siguieron siendo muy malos en América Latina. Entonces, hay primero un periodo de crecimiento, que es de hecho el periodo de mejor crecimiento de América Latina desde las reformas, que es el periodo 2003 a 2008, donde hay auge de precios de productos básicos, crecimiento rápido del comercio internacional todavía, porque eso se frenó allí, acceso a financiamiento externo y flujos migratorios masivos, con auge de remesas que comenzó entonces, y ese sí ha continuado hasta nuestros días. Ahora, eso se frena con la crisis del 2008-2009, que, digamos, se llama normalmente crisis financiera internacional, pero con algunas personas del tercer mundo, digamos, del sur global, un día dijimos, cuando las crisis ocurren en países en desarrollo tienen nombre, la crisis latinoamericana, la crisis asiática, pero si ocurren en Estados Unidos es la crisis financiera global. Dije, no, la crisis fue de Estados Unidos con Europa Occidental, entonces vinimos a llamarle la crisis del Atlántico Norte, digamos, para tener claridad de dónde fue la crisis. No fue una crisis mundial. En fin, con esa crisis financiera del Atlántico Norte hay una desaceleración en América Latina, una pequeña recesión, pero una recuperación muy rápida. Pero muy importante, esto lo vamos a ver en una gráfica posterior, es el fin del auge del comercio internacional. O sea, desde el 2000, desde esa crisis, el comercio internacional está creciendo muy lentamente. Eso lo vamos a ver gráficamente. Ahora, América Latina de todas maneras tiene un crecimiento hasta el 2013-2014, aunque un ritmo más lento, básicamente porque sigue el auge de precios de productos básicos. ¿Okay? Y ahí viene el fin, entonces viene lo que yo llamo la nueva década perdida, de 2014-2023, se lo vamos a ver gráficamente ahora, que es básicamente tiene tres fases diferentes. El fin del auge de productos básicos, o sea, la segunda mitad de los años 2010, la pandemia del COVID-19 y la crisis económica internacional de 2022-2023. Ahora, cuando vamos a ver otras variables que desafortunadamente no tengo tiempo de meterme mucho en la historia de la política fiscal y monetaria, sobre la cual yo escribo bastante, además porque la he tenido que practicar, pero vamos a ver que la inversión también tiene, la única recuperación interesante en la inversión se dio durante este periodo intermedio del 2003 al 2014. O sea, es el único periodo en el cual la tasa de inversión de América Latina. De hecho, hoy sacó la CEPAL un informe mostrando el desastre de la inversión que todavía tiene América Latina. ¿Okay? Ahora, la situación fiscal y la balanza en cuenta corriente, que son los dos desequilibrios, digamos, que uno mira en macroeconomía con mucho cuidado, ambos tienen un comportamiento muy cíclico, asociado a ese ciclo que les acabamos de mencionar, y uno de sus resultados, vamos a ver, o dos de sus resultados, y lo mostraré gráficamente, es que nosotros nos gastamos el auge de precios de productos básicos, no lo ahorramos, digamos, y segundo, el endeudamiento externo comenzó otra vez a aumentar. Entonces es como los dos efectos negativos, digamos, que afectan a la región. Y hay un comportamiento diverso de la política monetaria, unos países que va mejor que otros, digamos, en materia de política monetaria. Aquí estamos un poco la historia de los precios de productos básicos, ahí está pues
el auge que comienza en 2003 y va hasta el 2013, que está, pues, además lo tengo ahí, productos energéticos en rojo, los no energéticos en azul y los alimentos en verde. Digamos, todos tienen un aumento, tiene esa interrupción durante la crisis del Atlántico Norte, pero digamos, en realidad los precios son bastante altos por varios años. Pues viene la caída de la segunda mitad y tenemos este evento reciente, que es la invasión de Rusia a Ucrania, que genera un aumento de precios de productos básicos que ya terminó. Digamos. Y aquí está, digamos, el tema del comercio internacional. Ustedes ven que, digamos, hasta el 2007, hasta la crisis del Atlántico Norte, el crecimiento era muy rápido. Después, virtualmente, se estanca el comercio internacional, azul. Está en valor por eso podemos hacerlo en cantidades, da lo mismo. Vamos a verlo, de hecho, más adelante en una gráfica. Y ustedes ven que América Latina en rojo, curiosamente, le da un poquitico mejor, un poco mejor que al mundo. O sea que no nos ha ido mal, como dije yo al comienzo, en términos de nuestra integración a la economía mundial. En términos de los resultados internos han sido bastante negativos. Y aquí está un poco la historia por periodos, digamos, del crecimiento del PIB latinoamericano. Ustedes ven allí, digamos, en verde, hay una recuperación, la crisis de la deuda está primero en rojo, después de la recuperación que se da después de la crisis de la deuda, la caída que se da durante la crisis asiática, pero en los dos periodos que son los mejores de todos son este periodo del 2003 al 2008, y después un poquitico menos el periodo, el final del auge de precios de productos básicos. Pero después viene el colapso, y ustedes ven, de hecho, el crecimiento en el periodo 2014-2023 es peor que la crisis de la deuda. O sea, esa segunda década perdida es peor en términos de crecimiento económico que la primera década perdida. Y aquí está un poco por la desaceleración por país, digamos, hasta abajo América Latina, comparando 2013-2014 con 2014-2023, pero vamos, todos los países tienen desaceleración. Aquí viendo que Perú es de hecho de los más fuertes porque tuvo el auge anterior que llegó a su fin, pero ustedes ven, como digo, digamos, si uno ve el rojo, digamos, ¿cuáles las economías latinoamericanas que han crecido durante la segunda década perdida? Pues curiosamente República Dominicana y Panamá son los dos éxitos. De hecho, entre las economías de mayor tamaño, digamos, la situación es bastante mala. Ahí curiosamente no pongo a Venezuela en rojo, porque Venezuela ha tenido una caída del 70% en su economía. Entonces era tan negativo el rojo que decidí sacarlo de la gráfica, porque no tenía... pero digamos, y de hecho, como escribí en la columna del domingo pasado, es la peor crisis económica de cualquier país del mundo en épocas de paz. Una caída del 70%, poco más del 70% del Producto Interno Bruto. En fin. Pero eso es una tendencia, como digo, bastante generalizada, e incluso de países que crecen. O sea, República Dominicana es la que menos se desacelera, pero miren, Panamá, por ejemplo, también tiene, aunque sigue creciendo bien, es una desaceleración muy fuerte. Bueno, en fin, y bueno, ahí podemos después, si quiere, discutir algunos casos individuales. Y esta es la inversión. Como ustedes ven, la inversión colapsa con la crisis de la deuda, y después el único periodo más o menos positivo es el periodo del auge del 2004 al 2014, digamos, ¿no? Pero después vuelve a caer y tenemos una tasa de inversión pues, que es muy baja para los patrones históricos de América Latina. Y cuando uno ve también fiscalmente, también una tendencia al deterioro. Ahí ven ustedes el déficit primario, o sea, el único periodo, este es interesante, el periodo de auge de rápido crecimiento económico del 2003 al 2008, es de hecho el único periodo en que uno ve una fortaleza fiscal de América Latina. En todos los otros periodos, incluso la segunda fase de ese auge, ya comienza el deterioro, y bueno, y después tenemos ya déficit como digo, déficit primarios, digamos, casi generalizados durante la segunda década perdida. Y esta es la cuenta corriente. Entonces a mí se me ocurrió hacer una pequeña estimación. Dije, voy a estimar el déficit en cuenta corriente, pero ajustada por los términos de intercambio.
y me da esa línea roja, que es digamos, ajustada por 2003. ¿Eso qué es lo que quiere decir? La diferencia entre el azul y el rojo es cómo nos gastamos la bonanza. O sea, básicamente nos gastamos el auge de precios de productos básicos. O sea, tuvimos, y ustedes ven ahí incluso después del 2007, tenemos déficit en cuenta corriente, incluso pese inicialmente a los buenos precios de productos básicos. Y lo mismo en los años recientes, ¿no? O sea, entonces eso es una demostración de que en realidad nos gastamos el auge de precios de productos básicos y además después nuevamente del buen desempeño, digamos, que tenemos en el periodo 2003-2008, ese es realmente el periodo excepcional de la historia de los últimos 35 años, porque hay crecimiento económico, buenas cuentas fiscales, y aquí vemos una fuerte reducción del coeficiente de endeudamiento externo de América Latina. Ahí tiene una caída muy fuerte del endeudamiento externo. Incluso abajo en rojo tengo neto de reservas internacionales, digamos, porque al mismo tiempo comenzamos a acumular gran cantidad de reservas internacionales. Pero después vemos ya que, digamos, básicamente desde fin de la crisis del Atlántico Norte comenzamos a tener otra vez una tendencia al alza de la tasa de deuda. Ahora, esto es muy diferente país por país, digamos. Debo decir, los dos casos excepcionales son Perú y Chile. Pero digamos, hay otros casos complicados, pues, obviamente Argentina es de pronto el peor de todos, ¿no? Pero también hay otros. Por ejemplo, Colombia, que era un país de bajo endeudamiento externo, ya no es de bajo endeudamiento externo. O sea, es un caso en donde esa tendencia es particularmente negativa. Y ese es un poco, esto es demasiado complicado para explicar, pero esa es la política monetaria, la tasa de interés de los 5 países que utilizan la tasa de interés. Pero bueno, ustedes ven ahí realmente que hay un comportamiento cíclico que hemos aprendido a manejar. O sea, cuando hay auge, cuando hay inflación, suben las tasas de interés, cuando baja la inflación, bajan las tasas de interés. Eso es básicamente. O sea, hemos aprendido a manejar la política monetaria y como digo, en realidad en estos 5 países relativamente bien. O sea, la inflación se mantiene moderada, obviamente se disparó con la invasión de Rusia a Ucrania, debo decir menos en Perú. Perú fue de los mejores, digamos, durante ese periodo, pero digamos, Colombia fue de los peores, de hecho, y todavía es la tasa de inflación, digo, más alta entre todos. En fin, entonces este es un poco el balance. Entonces, como digo, si uno va a decir algo positivo, nos integramos bien en la economía mundial y por otra parte controlamos la inflación, que había sido un problema serio durante los años 80. Lo negativo, no crecimos, tenemos más inestabilidad económica, en fin, desindustrializamos, aumentamos otra vez la participación de precios de productos básicos, en fin. Entonces tenemos un balance que, sin duda, sobre todo en términos de crecimiento, es negativo. O sea, porque estamos creciendo menos de la mitad de lo que crecimos durante el periodo de industrialización. Resultados sociales. Aquí, cuando uno mira los resultados sociales de América Latina de estos 35 años, hay 2 cosas realmente muy diferentes y por eso las voy a diferenciar. La primera es el aumento del gasto social y sus efectos. Y la segunda es los efectos, el comportamiento del mercado de trabajo, de la pobreza y de la distribución del ingreso, que están muy correlacionados, como vamos a ver. Entonces, comencemos con lo primero, lo positivo. La política social viene con este aumento del gasto social, que yo lo he venido a llamar el dividendo democrático, porque unas paradojas de la historia es que la crisis de la deuda de los años 80 fue la democratización de América Latina. Entonces, los gobiernos democráticos no le obedecieron al Banco Mundial, que decía que no podíamos aumentar el gasto público, y comenzaron a aumentar en forma generalizada el gasto público y sobre todo el gasto público social. O sea, ese fue un dividendo democrático, como yo venía a llamar, que lo vamos a ver incluso gráficamente. Y el resultado de neto son el avance en desarrollo humano. Cualquier indicador de esos o la pobreza multidimensional, cualquiera de esos muestra un avance muy importante en América Latina, que es básicamente asociado a la política social. O sea, digamos, el índice de desarrollo humano tiene 3 componentes, que son salud, educación e ingreso. En materia de salud, como vamos a ver, bueno, y sobre todo de educación, ha habido avance, no en ingreso, por lo que acabamos de ver. Entonces, pero en la parte de educación y salud
y en otras dimensiones de política social hubo avance asociado precisamente a este aumento del gasto social. Entonces, en desarrollo humano, especialmente en educación, hay grandes avances y hay dos factores que frenan el avance, que son el lento crecimiento del ingreso y los efectos del COVID. ¿Okay? Y bueno, existen problemas, el problema de calidad, la cobertura limitada de la protección social, sobre la cual volver al final, y el efecto redistributivo limitado de la política fiscal, que también voy a volver al final sobre eso. Esta es la historia del gasto social como porcentaje del PIB de América Latina, como ese aumento virtualmente continuo, digamos. Obviamente tiene ese pico el COVID, pero de todas maneras, incluso ya el 2022, digamos, después del COVID, está dentro de la tendencia al alza del gasto social. O sea, esto lo hicimos bien. Dedicamos recursos a la política social. Esto además yo aquí no lo traje, pero tengo por países, todos aumentan. Los niveles de gasto social son muy diferentes entre países, pero el aumento es generalizado. ¿Okay? Y aquí el resultado en desarrollo humano. Entonces, el índice de desarrollo humano del PNUD, digamos, hay los países en desarrollo en azul oscuro, los países América Latina en rojo y la OCDE en azul claro. Y ustedes ven pues, el avance del rojo, que es América Latina, es muy claro, y sobre todo que al final se frena un poco. Y cuando lo veo por país, todos mejoran. Ahí, curiosamente, el que menos mejora, no es sorpresa, es Venezuela. Venezuela realmente ha venido bajando en este índice. De hecho, ahí yo tengo arriba los de índice de la clasificación del PNUD, desarrollo humano muy alto y medio. América Latina no tiene ninguno bajo, ¿no? Pero ustedes ven allí, digamos, Venezuela realmente pertenecía a los de arriba y ahora está a punto de caer a los de abajo. Ese es otro desastre, digamos, de la crisis venezolana en los últimos 10 años. En fin, pero todos aumentan, algunos de forma muy significativa. Fíjense, República Dominicana, por ejemplo, que es un caso interesante económico, también es un resultado interesante social. En el desarrollo humano, digamos, es un avance significativo. Y aquí, pues, basado en mis trabajos de historia económica, con Luis Bértola, aquí tengo la historia de estos indicadores, de los 3 indicadores, educación, expectativa de vida e ingreso. Y ustedes ven que el que iba, esto está desde 1900. Ustedes ven que los mayores avances iniciales durante las épocas de industrialización fueron en salud, que es básicamente expectativa de vida. Digamos, ahí no fue, pero digamos educación, que está como en amarillo, ha mejorado, pero seguía siendo muy bajo. Ahora, ustedes ven que desde 1990 para acá, ese es el indicador que más ha mejorado, educación. Y el que no ha mejorado es el verde, el ingreso per cápita. Entonces, ahí viene, es el que avanza. Y por eso, digamos, un día se me ocurrió hacer esta gráfica, es calcular el índice de desarrollo humano con y sin ingreso. Y ustedes ven ahí que realmente el rojo, que es sin ingreso, aumenta mucho más. O sea, educación y salud mejoran mucho más que cuando mide el índice total. Y hasta el final, obviamente, el retroceso con el COVID, que es el aumento de pues, la baja expectativa de vida y además el efecto sobre la educación de no asistencia de los niños al colegio, digamos que son 2 fenómenos que afectaron. Eso estamos en recuperación, posiblemente ya el año pasado o este año llegaremos al nivel anterior, pero hay ese retroceso que se da con el COVID. Esto contrasta con el otro aspecto que quiero presentar, que es lo que llamo los resultados sociales de la reforma. Y ahí digo yo, en términos de los mercados laborales, de la pobreza y la distribución de ingresos, tenemos 3 periodos que son totalmente diferentes. Y que un poco coinciden precisamente con los temas económicos, por lo que vamos a ver. El primero, que es del 90 al 2003, es una debilidad del mercado de trabajo, porque la economía estaba débil, deterioro distributivo y limitada reducción de la pobreza. ¿Okay? Después vienen los grandes avances en el 2003-2007, que continúan un poco más lentamente en el 2007-2013. O sea, ese periodo de crecimiento económico es un periodo de mejora en los mercados de trabajo, mejora distributiva y muy fuerte reducción de la pobreza. Y todo eso se estanca en la segunda década perdida.
¿Okay? O sea, son tres periodos muy diferentes. Ahora, un problema que sí subsiste es la informalidad. La informalidad laboral que prácticamente no mejora durante el periodo positivo y tiene más bien una tendencia al deterioro, ciertamente durante el COVID, que no se ha revertido totalmente. Entonces, aquí están los mercados de trabajo. Está la tasa de ocupación en azul, la tasa de desempleo en rojo. Entonces, ustedes ven ahí el primer periodo, digamos, la tasa de ocupación tiende a bajar, la tasa de desempleo sube. Segundo periodo, aumenta el empleo, baja el desempleo. Tercer periodo, estancamiento, con ese ciclo ahí duro que es el COVID, ¿no es cierto? Pero digamos, en tendencia, digamos, ustedes ven la tasa de ocupación, pues con el último dato que tenemos, que es 2022, sigue siendo inferior al 2014, 13-14, y la tasa de desempleo también más alta. O sea, hay un deterioro nuevamente del mercado de trabajo. O sea, la única mejoría del mercado de trabajo se da en el periodo intermedio. Y aquí está la informalidad, ustedes ven ahí, pues había aumentado en el primer periodo, después se reduce un poco, pero muy poco durante el segundo periodo, y tiende a aumentar nuevamente con ese pico durante el COVID, digamos, de informalidad laboral. Pero de todas maneras, la informalidad laboral latinoamericana pues está cerca del 50%, y bueno, y eso para muchos países, incluyendo Perú, más del 50%. ¿Okay? Y aquí entonces, resultados en pobreza. Aquí están los datos de la CEPAL de pobreza e indigencia. Ahí ven ustedes que el primer periodo ahí está, obviamente comienza con la década perdida porque quiero hacer una comparación. Entonces el pico se da en el 90 con el 48% de pobreza, baja en 2002, pero ustedes ven el año del 2002, es mayor que el de 1980. Entonces por eso yo escribo, no hubo una década perdida, en pobreza hubo un cuarto de siglo perdido. ¿Okay? Ahí viene la mejoría. En el segundo periodo que estamos analizando, una mejoría bastante notoria, digamos, básicamente del 44 al 28%. O sea, de hecho, en mis trabajos históricos, el único periodo igualmente bueno de esta magnitud son los años 70 en la historia latinoamericana. O sea, es un periodo realmente muy positivo en reducción de la pobreza, pero pues se frena. Y de hecho, digamos, el dato reciente, digamos, del 2023, según la CEPAL, es peor que el del 2014, e incluso peor, especialmente en indigencia, que es 11% contra, digamos, 8%. Y la misma historia en distribución. Ahí vemos la mejoría, el deterioro que hubo. Son los primeros datos de ese trabajo de Gasparini y Lustig que hizo para el PNUD, y después CEDLAS, que es el centro de la Universidad de Buenos Aires, que es muy bueno en materia de, yo es la que yo consulto en esta materia. Ahí ven ustedes el deterioro que hubo en los años 80, que continúa, digamos, hasta el 98, de ahí se estanca, y después la mejoría que tiene durante el periodo de auge, digamos ustedes, hasta el 2014, y ahí pues más o menos se frena o se baja un poco. Pero digamos, o sea, la mejoría también es del periodo intermedio, la mejoría fuerte. Esto además, cuando uno lo ve por país, es muy diferente país por país, pero casi todos mejoran. Hay muy pocos casos de deterioro. Para mí el más complicado, más complejo, es Costa Rica. Costa Rica era un país de buena distribución de ingresos. Yo en todos mis escritos históricos decía Costa Rica y Uruguay. Son los dos ejemplos. Dos países pequeños, digamos, con buenos niveles de distributivos comparado con el resto de América Latina. Costa Rica ya no pertenece. Uruguay sí. Uruguay sigue siendo un país de... Y aquí están los de la CEPAL, que es más o menos la misma historia. ¿Okay? Deterioro, mejoría, estancamiento. ¿Ok? Entonces ahí son esos tres, o sea, primero lo positivo, gasto social, desarrollo humano. Lo complejo, este tema de otros indicadores sociales, entonces, es decir, en realidad, esto además muestra una cosa que es muy importante. Si no hay mejoría económica, no hay mejoría social. ¿Por qué? Porque está en el medio el mercado de trabajo. ¿Ok? Entonces, el periodo que es bueno en todos los sentidos es el periodo en que mejoró el mercado de trabajo, que fue el periodo intermedio.
ni el primero ni el tercero, mejoró el mercado de trabajo y por eso, digamos, los indicadores económicos eran malos, los indicadores sociales también son flojos. Digamos, salvo en desarrollo humano, porque ahí se depende del gasto social y por lo tanto el impulso que se le ha dado, sobre todo, como dije, a la educación. Entonces, esto me lleva pues a cuáles son mis ideas de qué diablos hay que hacer. Mirando hacia adelante, digamos, cómo se rediseña la estrategia de desarrollo. Entonces, comienzo con la agenda económica. Esto es por mi sesgo economista, obviamente. Comienzo primero con la agenda qué pasó con la economía y ahora qué puede hacer con la agenda económica, ¿no? Después me meto a los temas sociales. Entonces, primero, el diseño de políticas contra CID, que este tema no me he metido mucho, pero digamos, es un tema muy complejo de América Latina y que no sabemos manejar muy bien el ciclo económico. Entonces, sobre todo, para mí el tema más importante que es el ciclo de balanza de pagos, ¿no? Digamos, mejora o deterioro del balance de pagos. Entonces, en los periodos de bonanza nos lo gastamos, como lo vimos. En los periodos de crisis no tenemos entonces margen para moderarlo, ¿no es cierto? Esa es como la historia. En fin, yo no me dediqué mucho en la presentación a ese tema, porque es un tema que se necesita una nueva estrategia de comercio exterior, pero sobre todo se necesitan políticas productivas y tecnológicas ambiciosas. Un tema esencial es la inversión en ciencia y tecnología, donde América Latina somos una vergüenza, para ponerlo suavemente, en materia de ciencia y tecnología. ¿Okay? Y obviamente tener en cuenta la relación con el desarrollo social, ¿no? Que es básicamente el mercado de trabajo, que es lo que está ahí en la mitad entre los dos. Entonces aquí estamos, este fue un estudio de la CEPAL de hace un tiempo, digamos que hizo, digamos, comparado con Estados Unidos, digamos, y después la investigación y desarrollo, sobre lo cual tengo otra gráfica, y las patentes. Entonces, ahí simplemente comparaban América Latina con Asia Oriental en desarrollo, las maduras intensivas de recursos naturales, Australia, Noruega, digamos, Nueva Zelanda, Canadá, ¿no? Y después con las economías maduras. Entonces, ven ustedes ahí, digamos, América Latina versus industria de alta tecnología, una vergüenza. ¿Okay? La mitad de las maduras intensivas en recursos naturales y la tercera parte de las de Asia Oriental. Investigación y desarrollo como empresa del PIB, eso lo vamos a ver más gráficamente, pero digamos un bajísimo nivel de investigación y desarrollo, y patentes no existimos. No existimos. O sea que este tema realmente de investigación y desarrollo, tecnología, para mí es en materia económica el tema más patético de América Latina. Aquí está precisamente con los datos de la UNESCO el gasto de investigación y desarrollo como tal del PIB, pero uno lo puede hacer también, como por ejemplo, exportaciones con contenido tecnológico, da más o menos la misma historia. Entonces, ahí simplemente le comparo el último dato, que es 2020 con 2007, pero bueno, ahí ven ustedes, por ejemplo, el avance de China, ¿no? El aumento del gasto chino en investigación y desarrollo. No en vano se están convirtiendo en un líder internacional en materia de ciencia científica y tecnológica, ¿no? En fin, y vean América Latina, es una vergüenza. Nosotros invertimos como el 0,5% del PIB contra un país en desarrollo que invierte, aquí está por ejemplo los high income countries, los países de altos ingresos, invierten, digamos, 2,7, o sea, y China invierte 2,5. O sea, en otras palabras, invertimos la cuarta parte, la quinta parte de lo que invierte China o un país desarrollado. El único país latinoamericano que invierte más del 1 es Brasil. Es el único. Y los otros somos una vergüenza. Ahí Perú es prácticamente vergonzoso, pero mire, casi no sale. Pero Colombia también, mi país, es un desastre. En fin, este es un tema, ese es un tema patético, como digo, ese es el tema más patético de todas. Entonces, esto tiene que ser un foco de política. Digamos, cómo nos integramos, por lo menos cómo, habrá que ver exactamente en qué, etcétera, etcétera. Yo diría que los únicos casos en que uno puede mostrar algo de América Latina es en el sector agropecuario.
Allí hay unos casos interesantes. Digamos, Brasil ha sido es un éxito precisamente, tiene el mejor centro de investigación agrícola para un país tropical del mundo, en fin, y tiene, pero también la capacidad, bueno, la capacidad de ustedes de sembrar el desierto, digamos que fue es uno de los éxitos históricos de Perú, o en el caso colombiano tenemos el mejor centro de ciencia y tecnología en café del mundo. Pero digamos, un buen centro de investigación cafetera, de hecho, constantemente se le da asesoría a los centroamericanos, pues le piden, en fin. Pero digamos, son únicos casos, pero uno dice, en manufacturas, ¿qué caso exitoso realmente hay? Uno que otro. Codelco en Chile en procesamiento de cobre. Pero digamos, realmente son casos individuales, bueno, o Brasil, con sus aeronaves, ¿no? Pero digamos, son casos muy pequeños, realmente, digamos, esto es el reflejo de este fenómeno que estamos viendo allí. O sea, no tenemos en ciencia y tecnología y por lo tanto ni siquiera somos capaces de patentar, de innovar y patentar, ¿okay? Que son dos temas complicados. Bueno. Segundo, es hora de una nueva estrategia de comercio exterior. Primero, porque el comercio internacional ha dejado de ser dinámico. Entonces, la idea de que podemos desarrollarnos con políticas ortodoxas de crecimiento liderado por exportaciones, que fue el gran sueño de las reformas de mercado, esto ya no es posible. Esto no tiene posibilidad alguna. Hay que hacer mucho, mirar hacia adentro, de pronto Brasil, de resto tampoco como en países individuales. O sea, la integración regional sería mejor, lo que llamamos el mercado interno ampliado, pero políticamente es un desastre. Hasta ahora ha sido un desastre, o sea, más aún. Yo creo que con esa tensión Brasil-Argentina, Mercosur puede desaparecer. O sea, el tema es complicado. Y obviamente la comunidad andina, pues tuvimos el efecto Venezuela, que nunca se ha podido superar. En fin. Hay mal que bien, uno puede decir los centroamericanos lo han hecho mejor en materia de integración. Después de obviamente la crisis que tuvieron en los años 70 con las guerras civiles, etcétera, en fin, pero es un tema, pero desde la reforma, desde los 90 para acá, mal que bien es el mejor ejemplo. Y como integración regional, pues nada. La idea, pues, en algún momento cuando se creó UNASUR, de que podíamos asociar la comunidad andina y Mercosur en un solo proceso, no se hizo nada al respecto, ¿no? Y como integración latinoamericana, pues tampoco es mayor cosa. Tenemos la LADI, pero es muy floja y como cuando yo voy a México les digo a los mexicanos, por favor miren al sur, no solamente al norte, que es el problema de los mexicanos, ¿no? Que miran demasiado al norte y poco al sur, incluso con este gobierno izquierdista de AMLO, ¿no? Demasiado al norte y poco al sur. Entonces, ese es un tema, digamos, complejo, digamos, de la integración latinoamericana, que es una oportunidad potencial, pero que no se ha dado. Y después vienen las oportunidades que ofrece Asia, y sobre todo China, que es hoy en día el principal socio comercial de varios países, y es el segundo socio comercial, bueno, el primero en importaciones, el segundo en exportaciones de América Latina. ¿Okay? Y no quedar atrapados en los efectos de los enfrentamientos geopolíticos. Esto es muy importante, mirado hacia adelante, ¿no? Y eso, me acuerdo, en diciembre, me acuerdo la número 2 del Fondo Monetario Internacional, allá en la reunión de la Asociación Latinoamericana, no, Internacional de Economía, dijo que, digamos, estamos en una guerra fría en materia de comercio, a lo cual, entre otros quienes les hablan, le dijo, a mí, por favor, no nos involucre en una guerra fría. En la vieja Guerra Fría sí estuvimos de un lado, ¿cierto? Pero en una nueva Guerra Fría, ¿cómo vamos a eliminar las oportunidades que nos ofrece China? Incluso potencialmente hacia adelante la India, que es una economía dinámica, mucho más cerrada y menos, que China, pues, pero es una economía que va a ser la tercera, bueno, creo que ya es la tercera del mundo. O sea, entonces esas posibilidades no nos quiten las oportunidades que nos ofrecen y vamos a verlo gráficamente. Entonces esta es la historia del comercio. Yo así empíricamente
un día llegué a estos 4 periodos de crecimiento del comercio internacional después de la Segunda Guerra Mundial. El primer periodo, 50-74, digamos, el comercio internacional creció 7.4% por año en términos reales, o sea, 4.8 del PIB. Después viene la desaceleración, 74-86. El 74 era obvio, es el primer choque petrolero. Y yo dije, ¿por qué 86? Eso fue empíricamente que encontré que fue el 86. Y hasta que yo vi que ese fue el año en que los precios del petróleo cayeron. Entonces, curiosamente, el periodo de altos precios del petróleo fue un periodo de desaceleración de la economía mundial y mucho más del comercio mundial, que a 3.7. Después viene esta segunda globalización, digamos, 86 al 2007, donde el comercio vuelve a crecer al ritmo dinámico de antes. Y después viene, después de la crisis del Atlántico Norte, la desaceleración más alta. O sea, el periodo reciente es el peor en términos de crecimiento del comercio, y ya lo vimos gráficamente antes en valor de exportación. O sea, el comercio internacional ya no es dinámico. Y el pobre comercio interregional, ahí está graficado. Tuvimos ese periodo de los años 90 y comienzos de los 2000, digamos, de gran crecimiento del comercio, pero como porcentaje de la exportación latinoamericana, la línea roja se aumentó un poquitico, después viene la baja. Básicamente, nosotros somos, digamos, cuando compara con Europa, por ejemplo, es una vergüenza. Este gráfico también, en términos del comercio interregional. Ahora, este comercio da unas oportunidades interesantes, como vamos a ver. Y viene el tema chino. El chino, la línea roja, es de exportaciones, no la puse en importaciones, pero digamos, ustedes ven ahí, Estados Unidos se recupera, pero China es el que es continuamente dinámico, ya no la Unión Europea, en amarillo, y el comercio intralatinoamericano que está en verde. O sea, realmente Estados Unidos, más para México y algunos países del norte, pero sobre todo China para el sur, son absolutamente esenciales como dinamismo. Entonces, por favor, no nos metan en la Guerra Fría, porque no nos corresponde. ¿Okay? Y la estructura del comercio es importante. O sea, aquí es la misma gráfica de colores que les mostré antes, pero lo que es interesante es que, bueno, ¿cuáles son las exportaciones más diversificadas? Estados Unidos, México, que tiene básicamente manufacturas, y después América Latina. O sea, el comercio intrarregional en términos de diversificación está muy... Pero los otros no. Y miren China. China de rojo y amarillo. Muy poquito por allá arriba, azul. Digamos, pero eso también es cierto de Reino Unido, de la Unión Europea, en fin. O sea, realmente, digamos, en China tenemos que diversificar. Como digo yo, es un patrón, nosotros con China tenemos un patrón decimonónico, ¿no es cierto? Exportamos productos básicos e importamos manufacturas. Eso tenemos que superarlo de alguna manera. ¿Okay? Entonces, digamos, para mí el problema más importante con ciencia y tecnología, y en realidad como parte del mismo proceso, son las políticas de desarrollo productivo. El objetivo básico debe ser, digamos, actividades con mayor contenido tecnológico, visualizado como una política de Estado. O sea, no es de un gobierno particular, sino que tiene una cosa estable, como finalmente fue la política de industrialización en su momento. ¿Okay? Y ¿cuáles son de esos? Con la reindustrialización y la diversificación exportadora por las tendencias que hemos visto. ¿Okay? Y con tecnología, con servicios tecnológicos. La integración regional puede jugar un papel fundamental si la podemos descubrir de alguna manera para ese proceso. Entonces son los elementos de innovación, que es promover nuevas actividades y nuevas formas de hacer las cosas. Complementariedades, hay que hacer cadenas de valor, o sea, no exportar la materia prima, por ejemplo, en producto agrícola, sino desarrollar toda la cadena de valor, ¿no? Y la internacionalización, ver si podemos ser competitivos internacionalmente. Instrumentos horizontales, educación e infraestructura, ciencia y tecnología, financiamiento y las estrategias sectoriales. Yo creo que sí, cada país, dependiendo de sus potencialidades, tiene que apuntarle
a ciertas actividades. ¿Qué es lo que han hecho los asiáticos? Digamos, yo sí, esto es una oportunidad, vamos a hacer todo el esfuerzo para desarrollar ese sector. ¿Ok? Sectores productivos nuevos con potencialidades, pero también mejorar la competitividad de las industrias existentes y agregar valor, o sea, hacer cadenas de valor y no solamente exportar el producto final. Eso, por ejemplo, para productos básicos es fundamental. O sea, no exportemos cobre, para hablar de ustedes, cobre en bruto, ¿no? Exportemos productos del cobre, ¿no es cierto? Ahora con el litio, pues para los chilenos, ¿no? No exporten litio, exporten productos que utilicen el litio, ¿ok? Entonces, ese es un tema, digamos, importante, pero ahí hay unas posibilidades interesantes, ¿ya? Papel creciente de la banca de desarrollo, ese es un tema que hay que, digamos, muchos países desmantelaron su plan de banca de desarrollo. Esta es una oportunidad, no todos, de hecho yo estoy haciendo un trabajo para CAF, digamos, sobre cómo promover la banca de desarrollo de América Latina y hay pues varios, digamos, procesos que son importantes en esa materia, ¿no? Pero comenzando con la promoción de la innovación y la transformación productiva y el apoyo a las regiones y a los sectores sociales atrasados, digamos, como dije, políticas de esa... ¿qué? Y después, muy importante, el financiamiento contracíclico y al final, el tema que está requete de moda ahora, que es apoyar los bienes públicos. De eso todo el combate al cambio climático, digamos, como una gran prioridad, digamos, del apoyo que deben dar los bancos de desarrollo. Y termino con la política social, donde la prioridad del gasto social debe continuar, ¿ok? Ahí la disponibilidad de recursos es por eso mismo fundamental, al igual de cómo uno hace redistribución vía impuestos y vía gastos públicos, un tema del cual, como vamos a ver, somos bastante malos. ¿Okay? La prioridad debe ser y esto es un tema pues, que si quieres exploro más adelante, deben ser políticas universales. O sea, que es el modelo socialdemócrata, ¿no? Europeo, digamos, que logró hacer políticas que son para todos. ¿Okay? No políticas focalizadas, que era lo que nos contaba el Banco Mundial en los años 90. Afortunadamente no lo decimos del todo, pero sí hicimos algunas cosas focalizadas. Más aún, la focalización, a mi juicio, debe ser un instrumento de la universalización, no un sustituto de la universalización. O sea, uno dice, muy bien, vamos a presentar para toda la población y a los sectores más pobres les ayudamos para que tengan acceso a los beneficios que son para todos. ¿Okay? El dinamismo económico es absolutamente esencial, que es por vía del empleo. El empleo está entre los dos temas y si no tenemos dinamismo económico no vamos a tener grandes avances en pobreza o en distribución de ingresos. Ese tiene que ser un foco absolutamente esencial esa conexión es absolutamente esencial. ¿Okay? Y el tema del ciclo económico fuerte genera inseguridad económica con un sistema de protección social insuficiente, ya lo vamos a ver en una gráfica. Entonces, el otro es superar la alta desigualdad por la vía tributaria y por la vía del gasto social. ¿Okay? Aquí termino con estas dos gráficas. Esta es la cobertura de la seguridad social, digamos, entre en salud y en pensiones, ¿no? Digamos, donde está el 20% más pobre contra el segundo 20% más pobre, y con los estratos altos, ¿no? Entonces, ustedes ven ahí, los estratos bajos, los 40% más pobres, tienen mal acceso a salud y mal acceso a pensiones. Y esto es esta es la última, que es la redistribución por la vía fiscal. Esto es otra vergüenza latinoamericana. Aquí a la derecha tengo, esto hay varias estimaciones de eso, estas son las que ha hecho la OCDE. Entonces, pero bueno, ustedes ven ahí que al lado derecho está el promedio de la OCDE. Entonces, ustedes ven que en realidad el coeficiente de Gini, digamos, antes de impuestos y de gasto público es alto, es 0.45, pero baja a menos de 0.3%, de 0.3%. O sea, básicamente con impuestos y con gasto redistributivo. América Latina, el efecto de impuestos es casi inexistente.
Y el de gasto es, sí, hay efecto redistributivo del gasto, pero miren, comparen los verdes de las dos gráficas para ver cuánto tenemos que avanzar todavía en materia de los efectos redistributivos del gasto social. Bueno, con esto ya termino. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. No muy auspicioso el futuro después de ver tus gráficos. A ver, yo quisiera aprovechar los minutos que nos quedan para pedirte que nos ayudes a mirar el futuro, ¿no? Hoy día hay una discusión grande a nivel global, pero en la región también, sobre, bueno, cómo retomamos un proceso de industrialización cuando somos una región marcada por un tremendo sector de servicios, ¿no? Y si hay una tensión o no entre retomar una vena de promoción de industrialización desde las políticas públicas para lograr este cambio, ¿no? Más estructural en las economías, o si más bien lo que deberíamos hacer es reconocernos como economías fuertemente marcadas por servicios y más bien pensar en cómo se incrementa la productividad y la generación de ingresos en ese sector servicios que es el que le llega a las grandes mayorías de la población para, a través de esa ruta, generar un impacto social a través de los mercados laborales, ¿no? Dado que el grueso del proceso de cambio estructural en la sociedad ha movido a la gente de trabajos de baja productividad, digamos, en la agricultura, al sector servicios de baja productividad, ¿no? No los llevó a un empleo industrial asalariado. Entonces, hay mucha discusión de si realmente es posible abrazar esta ruta de la política industrial y de la industrialización nuevamente en la región, o si más bien deberíamos concentrarnos en este enorme sector servicios, también de baja productividad, también con poco aporte, pero con una conexión vía el empleo muy potente con las grandes mayorías. Y el segundo tema es... No, quizá te voy a preguntar eso y después voy a volver sobre el segundo tema. Ahí les han repartido unas hojitas por si alguien tiene alguna pregunta. Hagan preguntas cortas, porque después si no tampoco las voy a poder procesar para José Antonio. Entonces te voy a hacer esa pregunta primero y después tengo un par más. Yo creo que hay dos temas diferentes, porque uno es cómo se integra la economía mundial y cómo manejamos incluso esos temas de empleo y de calidad de empleo. O sea, para los segundos, el sector de servicios es fundamental, pero no necesariamente para la integración de la economía mundial, porque, digamos, ojalá seamos exportadores de servicios en gran escala, pero, digamos, las posibilidades ahí son limitadas. O sea, obviamente exportamos turismo, qué sé yo, algunos servicios, pero la integración con fuertes, por ejemplo, con servicios tecnológicos. De pronto, si hacemos ciencia y tecnología, podemos integrarnos al mundo con servicios tecnológicos. Es la India, por ejemplo. Es el caso de la India, que es un éxito de integración con servicios tecnológicos. Pero nosotros hoy en día no tenemos una posibilidad. Curiosamente, el mercado intralatinoamericano es importante para eso, porque ahí sí hay, curiosamente, una integración de servicios tecnológicos, que uno lo ve, pero en fin. Pero para integrarnos a la economía mundial, digamos que ahí sí las manufacturas son importantes, ¿no? Más aún, tal vez hay una lámina que no expliqué, pero pero comienzo con un tema de terminología. Ustedes ven que yo no utilizo el término política industrial, porque, digamos, política industrial en castellano significa política de manufacturas, ¿no es cierto? Por eso utilizo políticas de desarrollo productivo, que es una más amplia. Yo creo que hay que... Entonces, por ejemplo, ¿qué significa eso? Que en productos básicos, que es lo que seguiremos siendo importantes, no es solamente exportar el producto básico, sino la cadena productiva asociada a ese producto básico. Digamos, y cómo nos vamos expandiendo en la cadena productiva.
que es el tema importante, o sea, es el cobre, decía yo en mi presentación. Pero digamos, pero eso es cierto, y el litio, pero también es para productos agrícolas. O sea, porque somos exportadores a veces del producto básico y no somos exportadores o sea, ¿por qué exporta, por ejemplo, concreto? Porque Argentina exporta trigo y no harina de trigo. O incluso productos, en fin, eso lo puede uno ver sector por sector, incluso en café. Colombia ahí tiene un éxito relativo porque exportamos café verde y no exportamos café procesado, ¿no? En fin, eso es como, digamos, manufacturas y también servicios. ¿Cómo podemos bueno, ir más allá, como dije, de exportar turismo, que es como el servicio más importante que exportan varios países, ¿no? Por ejemplo, cómo podemos ser exportadores de asesoría, incluso ahora con esta revolución tecnológica, cómo se puede desde nuestros países participar en las redes de producción del mundo entero, ¿no? A través, que es un tema de creciente importancia. Entonces, digamos, ese es para mí, entonces, el servicio es mucho para el mercado interno porque, digamos, es donde tiene una presencia dominante. Y obviamente para la generación de empleo. Y para mejorar la calidad, el sector servicios, como decías, Carolina, es absolutamente importante. Mientras leo las preguntas, voy a dejarte otra pregunta que tú has mencionado. Tú propones un conjunto de rutas que hay que sí o sí hacer, ¿no? Innovación, inversión en ciencia y tecnología, manufactura, banca de desarrollo. Todo eso requiere una cosa de la cual estamos pobretones en la región, ¿no? Porque requiere recursos fiscales, no corrientes solamente, sino requiere ahorros, ¿no? Que hoy día la región tiene poco, digamos, ¿no? La mayor parte de los países ya están muy altamente endeudados como para hacer estas grandes apuestas por conseguir recursos frescos para innovación o para ciencia y tecnología o para crear un aparato renovado, digamos, de banca de desarrollo. ¿Cómo con la fiscalidad que tenemos encaramos esas opciones de futuro? Bueno, para comenzar, podemos tener más recursos fiscales. O sea, como ministro de Hacienda pasé una reforma tributaria en mi país y no tengo ninguna vergüenza a pasar otra. O sea, hay que tener más recursos fiscales. Más aún, hay unos casos patológicos, he encontrado yo. Precisamente, yo decía, el caso de México. México tiene una tasa de tributación y un gasto público bajo para América Latina, para los pueblos latinoamericanos. Y ya voy allá y escucho allá en los debates en México y decir que AMLO no ha querido hacer ninguna reforma tributaria. ¿No es cierto? Que eso no hay reforma tributaria. Entonces ocurre una cosa muy peculiar. El gasto en educación está bajando como porcentaje del PIB en México. Eso es patético, digamos, para un gobierno de izquierda. O sea que es claro, él ha ampliado todos los subsidios a las familias en forma significativa, eso le ha dado bastantes votos, parece, pero digamos, la política social es más que subsidios familiares, es lo que decía, es mucho más los servicios básicos, ¿no? En fin, pero digamos, ese es un tema. Ahora, muchos de esos temas que hemos hablado no requieren recursos fiscales importantes, requieren organización estatal. Pero vamos, para poderlo, si pasamos, duplicamos para poder la participación de la gasto en ciencia y tecnología como porcentaje del PIB, es pasar del 0,5 al 1% del PIB, es medio punto del PIB, eso no es nada. O sea, los recursos fiscales de los países son 20% del PIB o más. Entonces, realmente no es un problema fiscal, es un tema de organizar y armar todo el sistema digamos, de investigación y desarrollo, además con las empresas. Las empresas también tienen que poner su contribución a la investigación y desarrollo, que es la característica de un buen sistema de investigación y desarrollo. En fin. Y la banca de desarrollo tampoco requiere muchos recursos fiscales. Hay que capitalizarlos, obviamente, pero digamos, el resto es participar en el mercado. Entonces, la pregunta es cómo participa en el mercado. Entonces, es más bien un tema de cómo se organiza el Estado, más que un tema estos dos no son recursos fiscales, lo importante. Políticas sociales universales sí, porque eso te requiere inversión y te requiere gasto corriente grande, ¿no?
Es cierto, pero tampoco es una cosa imposible. Mire, le menciono un debate que es obviamente muy agitado en mi país ahora, que es el tema de la salud. ¿Sí? Que ha sido el debate más complicado para este gobierno. Resulta que digamos, en la reforma que no le gusta a este gobierno, que fue la que se hizo en el año 1993, cuando creó el nuevo sistema de salud, hubo una amplia polémica sobre cómo se diseñaba el sistema. Entonces hubo un grupo de nosotros, digamos, el gobierno entonces quería copiar el sistema chileno de salud, exactamente. O sea, uno compraba un seguro obligatoriamente y dependiendo de su ingreso compraba un seguro bueno o un seguro malo. Nosotros hicimos una gran pelea, un movimiento que fue exitoso, que es el beneficio es igual para todos. Y lo logramos. O sea, más aún, como digo a mis estudiantes, por favor, el único caso en el que hay que practicar el manifiesto comunista es en la salud. De a cada cual de acuerdo con su capacidad, de a cada cual de acuerdo con su necesidad. Por favor, no me lo aplique en ningún otro sector, pero en salud, en salud me lo aplican, ¿ok? Y Colombia hizo eso, finalmente, y nosotros tenemos cobertura universal en salud. Ha sido un poquitico más unos recursos, pero se ha hecho con la tendencia al gasto social de Colombia. O sea que sí, es posible. Y en educación, pues, por ejemplo, la educación secundaria universal es una posibilidad real. No universitaria, pero de educación superior, por ejemplo, incluyendo educación técnica, también es viable. Yo creo que con los recursos y que el aumento del gasto social, a mí me parece que sí es posible tener. Hay otras cosas que son más complejas, el sistema pensional, por ejemplo, es un tema más complejo. ¿Qué? Pasaste una reforma. Pasé una reforma también, esa también tiene la... Ahí lo que pasa es que se hizo un régimen solidario para los ancianos que no tienen pensión, ¿no? Que es un tema... Ese tema sí es viable, eso no cuesta mucho. O sea, que es básicamente eliminar la pobreza extrema de los adultos mayores. Eso lo hicimos en esa reforma y digamos, salió bien. ¿Sí? Preguntas fáciles que te hacen aquí del público. Una tiene que ver con un sector que conoces bien, que es el sector agrario, ¿no? ¿Qué hacer con el sector agrario en países como el Perú, donde es un sector que combina esta dualidad, ¿no? Un sector agroexportador moderno, muy integrado, de altos ingresos, alta productividad, con un sector mayoritario de agricultura familiar, de muy baja productividad, con mucha pobreza, hoy día con mucha inseguridad alimentaria, porque son compradores netos de alimentos en los mercados, pero además con responsables de la producción del 60% de los alimentos que consumimos en el país. ¿Cómo reencauzar la discusión sobre la agricultura y su futuro? Me suena a Colombia también. Es exactamente el mismo tema en Colombia. Yo creo que lo que tiene que es una política muy orientada al apoyo a la pequeña producción, para comenzar tecnológicamente. O sea, uno dice, digamos, pues tenemos mal que bien, tenemos, yo no sé cómo es el de Perú, el de Colombia, el sistema de investigación agropecuaria es bastante bueno. ¿No? Entonces, digo, no es como el brasileño, pero tenemos un buen sistema de investigación agropecuaria. Y además tenemos unos específicos en otros sectores, ¿no? O sea, para comenzar el café, el azúcar, la palma africana, en fin, todos esos sectores tienen sus propios sistemas de investigación especializados. En fin, y entonces lo que digo, bueno, cojamos eso y a través de apoyo a los pequeños productores, que generalmente se hace por grupos de productores, no por productores individuales, dicho sea de paso. Que tiene que ver con el segundo tema, asociemos a los pequeños productores. Hay un buen sistema de asociación de pequeños productores para tecnología, pero también para comercialización. Es mucho más importante para comercialización. O sea, para que no le vendan, y además porque es una posibilidad interesante de integrar con los compradores de sus productos, que son generalmente empresarios de comercio o empresarios industriales, ¿no? Entonces, como uno, ese es y tercero, financiamiento. O sea, cómo hacemos unos buenos programas de... Eso yo lo veo
totalmente viable en Colombia y seguramente, obviamente si tiene un mal sistema de investigación agropecuaria, habrá que ver cómo se mejora. Tenemos uno nosotros tenemos muy puntual. Hace unas semillas fantásticas de papa y 3 o 4 cositas y nada más. ¿Qué? Además ustedes aquí tienen el CIP, ¿no? El CIP, sí, pero el CIP ahora tiene más actividades en China que en el Perú, a pesar de que sucede esto aquí. Bueno, ustedes pueden, es como nosotros tenemos el CIAT. El CIAT. El CIAT, entonces, digamos, uno puede trabajar por ejemplo, el CIAT en Colombia, es una cosa muy curiosa de la historia, ¿no? El CIAT es el gran centro de investigación sobre yuca del mundo, ¿no? Y queda en Colombia, y nosotros casi no utilizamos yuca. No, pero curiosamente, ahí se puede meter uno, utilizar la tecnología de yuca, incluso, por ejemplo, para concentrados de animales. Y lentamente se ha ido entrando la yuca a los concentrados de animales, ¿no? Que es un tema, en fin, uno sí es viable. Y nuevamente, como en el caso de los que hablamos de ciencia y tecnología, no es muchos recursos adicionales, es organizar bien la actividad estatal con el sector privado además, como partícipe de cualquier iniciativa que uno haga. Por ejemplo, una cosa que uno puede hacer es redes de pequeños y grandes productores. O sea, por ejemplo, de distintas maneras. Curiosamente, en Colombia lo han hecho los de palma africana. La palma africana, bueno, que es discutible y los efectos de los europeos no les gusta, los efectos ambientales, yo lo que digo a los europeos, vea, eso es reforestación. Estamos reforestando, haciendo plantaciones de palma africana sobre viejas tierras ganaderas, ¿no? Ahí hay una reforestación, mal que bien, o cuando siembra café, hay una reforestación de algún tipo, ¿no? Pero en fin, digamos, en Colombia los palmeros, la industria de la palma, digamos que es era de gran producción, ha estado asociando pequeños productores y les da todos los servicios tecnológicos de compra de productos, de procesamiento del producto, etcétera, etcétera. Y uno puede pensar en eso para muchos sectores. Por ejemplo, un caso interesante también en Colombia, que en realidad es manejado por fundaciones, es el caso de la leche. Entonces uno asocia digamos, a pequeños productores a través de producción y venta de leche, que es muy importante la venta y la asociación. En fin, uno puede, hay viabilidad, digamos, como digo, es forma como se organiza. Y muy importante tener al sector privado relevante del lado de las políticas para apoyar. Eso es un tema, digamos, bueno, en Colombia como hay tensiones sociales tan fuertes, eso es un tema importante que el propio sector privado está comenzando a cooperar, digamos, activamente en ese tipo de políticas. Aquí, José Antonio, yo creo que un tema complicado es que para el grueso de este mundo de agricultura familiar, la presencia del sector privado es bastante escasa, ¿no? Y el sector privado relevante para esa agricultura familiar es un sector privado muy informal, muy atomizado, ¿no? Muchas micro y pequeñas empresas que les dan servicios logísticos, de información, de venta de insumos, etcétera. Y entonces es difícil articular también a ese sector privado. Entonces, organiza a los pequeños productores para que ellos hagan eso. Para que no dependan de esos... Necesitamos un Ministerio de Agricultura con un ministro distinto al que tenemos que acabar. Estamos todos aquí muy tocados porque el ministro de Agricultura ha dicho que en este país nadie pasa hambre cuando tenemos la mayor inseguridad alimentaria de la región. Entonces, todos hemos quedado así como conflictuados con el ministro. Volvamos a las preguntas. En tu lectura y en la mirada al futuro, ¿cómo han jugado y cómo podrían jugar futuras olas migratorias intrarregionales, pensando en el caso de Venezuela en particular, sobre todo en casos como Colombia y Perú, que son principales receptores de migrantes? Mire, de las cosas que ha manejado bien Colombia es la migración venezolana. Nosotros hemos absorbido 3 millones de venezolanos. O sea, que es, y mal que ven, el Estado, incluso no ese gobierno, todos los gobiernos anteriores decidieron aquí, bueno, había una razón histórica importante. Venezuela fue el principal destino, o el segundo destino de los migrantes colombianos en el pasado. Entonces, para Colombia, digamos,
el tema de migración con Venezuela era un tema recíproco, para ponerlo de alguna manera. Entonces Colombia respondió muy bien, vamos a aceptar a los venezolanos, les vamos a ofrecer acceso a educación, a salud, a sus hijos, etc. Vamos a integrarlos de la manera, yo creo que es la forma de hacerlo. Obviamente tiene un impacto, que puede ser de gasto público, pero sobre todo un impacto sobre la competencia con la mano de obra nacional. ¿No es cierto? Que en algunos casos puede convertirse en una tensión. Curiosamente, en Colombia no se ha dado. Más aún, los venezolanos han venido a llenar espacios que muchos colombianos ya no quieren. Por ejemplo, y para total sorpresa, son importantes como mano de obra agrícola. En un país que tenía muy poca tradición de agricultura, digamos, pero los venezolanos se han convertido en una fuente de mano de obra agrícola. Entonces yo creo que hay que absorberlo, hay que ver cómo se maneja. De hecho, más aún, a nivel internacional, por ejemplo, en Naciones Unidas, digamos, el tema de la migración venezolana a Colombia es considerado como uno de los casos de éxito de cómo se debe manejar la migración. Ese, me parece, es el modelo. Debo decir, nosotros también absorbemos muchos ecuatorianos, por ejemplo. La migración ecuatoriana a Colombia es muy grande también. ¿Okay? Preguntas más para la mirada más de política internacional. ¿Cómo piensas que va a ser la relación China-América Latina? ¿Y cómo va eso a afectar las posibilidades de desarrollo futuro para la región? Bueno, este es un tema obviamente complejo, porque por la Guerra Fría, para poner la terminología, pero yo creo que América Latina tiene que decirle a Estados Unidos y Europa, nosotros también tenemos a China como socio comercial. Por favor, no nos lo quiten. Más aún, es socio de inversión, porque las inversiones chinas en América Latina son cada día más importantes, ¿no? Lo que sí han hecho pésimo, y algún día espero que mejoren, es los préstamos. O sea, yo le digo a los chinos, ustedes para prestar a América Latina han sido un desastre, ¿no es cierto? Para comenzar, bueno, pero no solamente en América Latina, en África, un día que fui a una conferencia sobre los problemas de la deuda de los países africanos, el tema, allá tienen, uno de los problemas es la deuda con China, y los chinos son, digamos, para manejar el crédito, han sido un desastre. Eso tiene que mejorar, los chinos tienen que mejorar. Pero, digamos, en las otras dos dimensiones, bueno, aquí ya no nos está llegando mayor cosa en términos de préstamos chinos, ¿no? En fin, incluso integrarnos a lo que sí son los modelos de los nuevos bancos de desarrollo de ellos, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, volvernos miembros del Banco de Desarrollo, el nuevo Banco de Desarrollo y del Banco Asiático de Infraestructura, que va a ser más que asiático. Ya es más que asiático, de hecho. Entonces, eso ojalá funcionen bien y eso como competencia, muchas gracias, como competencia del Banco Mundial sería muy positivo. En fin, necesitamos competencia del Banco Mundial. Y ahí los chinos, eso está muy bien. O sea, integrarnos a esos procesos me parece que es positivo. Lo que América Latina sí tiene que hacer con China es una visión de cómo vamos a cambiar nuestra estructura de comercio. O sea, hay que sentarse y decir, bueno, ustedes no tienen que comenzar a importar productos que no sean solamente productos básicos, tienen que también absorber productos manufacturados y no, para que no seamos tan dependientes. Y en algunos casos, digamos, hay que controlar también el exceso de... Digamos, hay ese tema hay un tema que es muy complicado no en el mundo entero, que es el tema de los excesos de producción industrial de China y cómo genera unos precios de remate, digamos, de muchos productos que es la tensión que tienen, bueno, eso y los productos tecnológicos, ¿no? Donde la tensión con Estados Unidos y Europa es monumental, en los dos tipos de productos. Entonces, digamos, hay que sentarse a ver incluso cómo se pueden generar digamos, complementariedad. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué no podemos producir productos, carros eléctricos chinos en América Latina? Están instalando una planta en México ya. No, por eso, pero digo, yo he dicho en Colombia, traigamos a la empresa china para que produzcan carros eléctricos aquí en Colombia.
Entonces, y en muchos otros sectores podemos ver cómo pueden haber complementariedades de la inversión china, como en el pasado hicimos con la inversión europea o la inversión de Estados Unidos. ¿Por qué diablos no la podemos hacer con la inversión china? O sea, hay que ver, pero sí hay que hacer un tema. Ahora, ¿cuál es el problema? América Latina está tan dividida que para negociar en bloque con China. Pero bueno, pero incluso puede hacer su propio bloque. Por ejemplo, la comunidad andina, que es más o menos, más o menos. Más o menos. No, más o menos unida, ¿no? No, es que no tiene posibilidad, me parece a mí, de sentarse a negociar con China, como comunidad, no ir como país, sino ir como comunidad andina y decir, bueno, vamos a ver cómo podemos mejorar las relaciones económicas con ustedes, ¿no? En fin. ¿Y solo China o los BRICS en general? Para meter... Sí. Claro que en una reunión que tuve en Brasil estos días, dije que los BRICS no habían hecho nada. Y creo que estoy en lo correcto. Yo también creo. Yo no sé para qué quiere algún país ser miembro de los BRICS, si los BRICS han sido irrelevantes. En fin, ese es un tema, de fondo. Yo no... además le voy a decir por qué es un problema de fondo. Porque hasta que China y la India no se pongan de acuerdo, no hay BRICS posibles. La tensión entre China y la India es monumental en muchos temas. Te digo, ese es uno de los problemas de los BRICS. O sea, pero digamos, de verdad, no hay ninguna propuesta, por ejemplo, de reforma comercial o financiera internacional que haya venido de los BRICS. Ni una propuesta. ¿Eh? Bueno, he cubierto las preguntas de los presentes para cumplir con todos. Última pregunta para ir cerrando la mesa y para darle pie también al panel que sigue. Y es, tú has mencionado que hay tremendos desafíos, que estos desafíos son atendibles desde la región, digamos, desde la economía de la región, desde los recursos de la región, pero que para eso se necesitan acuerdos, políticas, instituciones, y sobre todo políticas, acuerdos, instituciones que duren, que trasciendan gobiernos. ¿Cómo conciliamos esa recomendación con la realidad política en la región? Tú has sido ministro, tú has estado en la política. ¿Cómo avanzamos a desentrampar ese otro lado que impide hoy día que avancemos en cualquier recomendación, tuya o del Banco Mundial, digámoslo así? Sí, no, ese es un tema, bueno, un tema de fondo. Espero que en los próximos paneles me aclaren me den la respuesta, pero es un tema de fondo. Pero sí hay que, me he dicho, a largo plazo lo que importa aquí es la creación de instituciones de largo plazo. O sea, lo que hace un gobierno, pues en algunos temas va a ser fundamental, o sea, cómo mejora la estructura de gasto, la estructura tributaria. Pero la creación de instituciones, digamos, cojamos cualquiera de las que hemos hablado, por ejemplo, pues, las instituciones de salud, ¿no es cierto? Más que, bueno, ¿cómo hacemos un sistema de salud de largo plazo? O cojamos el sistema agropecuario, ¿cómo hacemos instituciones de investigación agropecuaria que sean de largo plazo? Ese es un tema, para mí lo importante. Ahora, hay el problema bueno, hay un problema que es el más complejo de todo, que es la tensión entre países latinoamericanos, que es un tema que yo veo que está en uno de los peores momentos de mucho tiempo. Uno de los peores momentos. Entonces ahí, por ejemplo, para integración económica es muy difícil. Pero, digamos, a nivel nacional, yo creo que sí es viable ir viendo, construir instituciones. O sea, aún con las diferencias de regímenes políticos, ¿no? O sea, de un gobierno al siguiente. Uno de pronto, digamos, si se considera que es una... Por eso yo, alguna cosa, por ahí decía que en política de desarrollo productivo tienen que ser políticas estatales. O sea, cosas de largo plazo, los sistemas de salud, todas esas cosas tienen que ser política de construcción de instituciones estatales, no de gobierno. Y eso sí me parece que tiene que ser la prioridad. Ahora, ¿cuánto con las tensiones políticas internas se va a lograr en esa materia? Porque esos requieren acuerdos nacionales. Dicho sea de paso, es el gran debate de Colombia. Lo que pasa es que ustedes están en una situación política un poco más compleja, porque aquí la fragmentación es mayor.
pero digamos en Colombia es básicamente decir cómo se logra un acuerdo nacional, como se dice allá, un acuerdo nacional para distintos temas, ¿no? No ha sido fácil, pero bueno, por ejemplo, con este gobierno se han logrado 2 acuerdos nacionales, una reforma tributaria y una reforma de pensiones. Entonces, ahí la pregunta es si no se puede hacer otras, ¿no? Otras reformas. No, también, de hecho, sí, en otros temas agropecuarios también, por ejemplo, la jurisdicción agraria, que es un gran debate colombiano, también se aprobó. En fin, hay temas en los cuales se puede haber acuerdo nacional, pero sí es importante, y es importante que se continúe, que digamos, este gobierno en Colombia, en algunos casos, que hace ruptura con algunas instituciones. Por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, el tema de las concesiones viales, o el tema de la participación privada en el sector eléctrico. En fin, todos esos temas hay que ver cómo se manejan, pero a la postre, digamos, cuando tiene instituciones, incluso unos sectores privados que bien articulados con el Estado, se puede lograr, pero es un tema de duda. Pero bueno, el próximo panel me va a responder la pregunta, ¿cierto? Bueno, muchas gracias, José Antonio. Como siempre, un gusto tenerte en la casa. El próximo panel a las 5 comenzamos con el panel Efectos del Consenso de Washington en la Democracia. Participan Efraín González de Olarte, Waldo Mendoza, Roxana Barrantes y Alberto Vergara. Los invitamos a tomar un cafecito en el patio hasta el siguiente panel. Muchas gracias.